Recuerdo la primera vez que me vi en un espejo. Tenía unos 4 años y juraría que aquella niña del otro lado me imitaba. Me quedé mirándola fijamente, hice una mueca, levanté una ceja y ella también. Corrí a buscar a mi papá y le pregunté: ¿quién vive dentro del espejo? Él se rió y me dijo: Esa niña eres tú, Sara, es tu reflejo. desde entonces los espejos me parecen una especie de puerta mágica, una que no lleva a otro lugar, sino a ti mismo. Pero, ¿cuándo empezó el ser humano a querer verse? ¿Hubo un primer espejo hace miles de años? Esa pregunta me tuvo días pensando, así que hice lo que siempre hago cuando quiero entender algo. Me senté junto a mi papá, abrí uno de sus libros viejos y empezamos a investigar. Descubrí que, mucho antes de que existieran los espejos de cristal, la gente ya se miraba en los charcos de agua, en las piedras pulidas y hasta en piezas de metal. No buscaban peinarse ni comprobar si tenían algo entre los dientes. Querían verse, reconocerse, porque mirarse era casi como descubrir que existes. Mi papá dice que, quizá, aquel primer ser humano que se asomó al agua no solo vio su cara, vio también por primera vez la idea de yo, y eso cambió todo. Yo no sé si será verdad, pero me gusta imaginarlo. Un hombre de hace miles de años, agachado junto a un río, sorprendido al ver su reflejo. Tal vez sonrió, tal vez se asustó, y sin saberlo, acababa de empezar una historia que aún no ha terminado. Cuando se lo conté a mi papá, sonrió y dijo: Entonces vas a alucinar con lo que vas a descubrir ahora. y tenía razón, porque los primeros espejos del mundo no eran de cristal, eran de piedra volcánica. Hace más de 6.000 años, en lugares como Anatolia o Egipto, las personas usaban obsidiana, una roca negra y brillante que se forma cuando la lava se enfría muy rápido. La pulían con arena y agua hasta que quedaba tan lisa que reflejaba una imagen borrosa, como un pequeño charco petrificado. Me imaginé a una mujer egipcia inclinándose sobre un trozo de obsidiana al sol. Quizás se veía los ojos y pensaba que los dioses habitaban en ellos. En aquella época, mirarse era un acto casi sagrado. Nadie tenía espejos en casa. Solo los nobles y sacerdotes podían poseer uno. Era símbolo de poder, y a veces incluso se enterraban con ellos para verse en la otra vida. Más tarde, en Mesopotamia y China, aprendieron a fabricar espejos de bronce pulido. Eran redondos, pesaban mucho y reflejaban una imagen dorada, distorsionada, pero mágica. Algunos estaban grabados con animales o símbolos misteriosos. Los arqueólogos creen que esos dibujos no eran decoración, eran una forma de proteger el alma que aparecía en el reflejo. Cuando se lo conté a mi papá, me dijo: Fíjate, Sara, no buscaban belleza, buscaban respuestas. y tenía razón. En un tiempo sin cámaras ni retratos, el espejo era casi un milagro. No servía para vanidad, sino para entender el alma. A veces pienso que esos primeros reflejos fueron como los primeros selfies de la historia, pero sin móviles ni filtros, solo con curiosidad y con la misma pregunta que todavía nos hacemos hoy: ¿quién soy yo realmente? Una tarde, mientras hacía los deberes, le conté a mi papá que en Egipto y en China los espejos se usaban para hablar con los dioses. Él se quedó pensativo y me dijo: Claro, Sara, porque el reflejo siempre ha tenido algo misterioso. Es como si mostrara lo que somos y también lo que escondemos. y tenía razón. En muchas culturas antiguas, los espejos no eran simples objetos, eran puentes con lo divino. Los egipcios creían que el sol, el dios Ra, se reflejaba en los espejos de bronce y por eso los ofrecían en los templos. En China, pensaban que un espejo podía espantar los malos espíritus, porque el mal no soporta verse reflejado. Y en la Roma antigua, las mujeres llevaban pequeños espejos de plata para proteger su belleza del destino.
Incluso en América, los pueblos mayas y aztecas usaban espejos de obsidiana negra para hablar con los dioses o predecir el futuro. Dicen que el gran sacerdote se quedaba mirando el espejo durante horas, hasta entrar en trance. Algunos creían que dentro del reflejo vivían los espíritus del más allá. Yo le pregunté a mi papá si él creía en eso. Me contestó: No lo sé, pero sí creo que mirarse demasiado puede hacerte olvidar lo que hay fuera. Y entonces pensé que quizá los dioses también se miraban, no para admirarse, sino para recordarse. Hoy usamos los espejos para peinarnos o hacer caras graciosas, pero en el fondo seguimos buscando lo mismo que ellos: respuestas. Tal vez por eso, cuando uno se queda mirando su reflejo mucho rato, hay un momento en que ya no ve su cara, sino algo más profundo, algo que no tiene nombre, pero que sentimos dentro. Y aunque los antiguos miraban espejos de piedra y nosotros de cristal, el misterio sigue siendo el mismo. ¿Qué vemos realmente cuando nos miramos? Una tarde de lluvia, mientras jugaba con mi espejo de mano, le pregunté a mi papá: ¿y cuándo empezaron a verse bien las caras sin que salieran borrosas? Él sonrió y dijo: Eso fue una guerra silenciosa, Sara. Una guerra por el cristal perfecto. Y me lo contó todo. Durante siglos, los espejos seguían siendo de metal pulido, hasta que en el Renacimiento algo cambió. En Venecia, en la isla de Murano, un grupo de artesanos descubrió cómo fabricar un vidrio tan claro y liso que parecía mágico. Cubrían una de sus caras con una capa de mercurio y estaño, y el reflejo era tan nítido que asombró al mundo. Fue un secreto de Estado. Nadie fuera de Venecia podía saber cómo se hacían aquellos espejos. Los maestros vidrieros vivían casi como prisioneros. Tenían fama, dinero y protección, pero no podían abandonar la isla. Si alguien intentaba llevarse la fórmula fuera, el castigo podía ser terrible. Sin embargo, algunos lograron escapar, y el secreto empezó a viajar por Europa. Francia, Inglaterra y España querían su propio espejo perfecto. Cuando mi papá terminó de contarlo, me dijo: ¿Ves, Sara? Los humanos siempre quieren verse más, incluso lo que no deberían. Y me quedé pensando, ¿por qué esa obsesión por reflejarse fue creciendo tanto que acabó llenando los palacios de espejos gigantes, como la famosa Galería de los Espejos en Versalles, donde los reyes se miraban rodeados de oro y luz? Pero al escucharlo, no pude evitar imaginar a los antiguos artesanos, inclinados sobre el fuego, soplando el vidrio con cuidado, sabiendo que estaban creando algo más que un objeto. Estaban inventando una nueva forma de mirarse y, tal vez sin saberlo, el comienzo de una nueva obsesión. Hoy no necesitamos obsidiana, ni bronce, ni mercurio. Basta con sacar el móvil y mirarnos en la pantalla para vernos en 1000 versiones. Pero a veces pienso que cuanto más nos miramos, menos nos vemos de verdad. El otro día se lo dije a mi papá, mientras él intentaba hacerse una foto conmigo. Papá, ¿te has dado cuenta de que los espejos de antes solo mostraban lo que eras y los de ahora muestran lo que quieres parecer? Se rió, pero luego me miró serio. Puede que tengas razón, Sara. Quizá el problema no es el espejo, sino cuánto necesitamos mirarlo. Y eso me hizo pensar en todo lo que habíamos descubierto. Desde aquel primer reflejo en el agua hasta los espejos venecianos, cada generación ha buscado verse un poco mejor, un poco más nítida, un poco más bella, pero también, quizá, un poco más lejos de lo que realmente es. Ahora los espejos están en todas partes, en los coches, en los baños, en los ascensores y en cada pantalla. Somos la civilización más reflejada de la historia. Y aunque nos ayudan a cuidar nuestra imagen, también nos invitan a mirarnos sin parar, como si tuviéramos miedo de desaparecer si dejamos de hacerlo. A veces, cuando estoy sola, vuelvo a mirar mi reflejo y sonrío. Pienso en aquella niña de 4 años que creía que había otra niña dentro del espejo. Y me digo que, tal vez, en el fondo,
Todos seguimos buscando a esa versión inocente de nosotros mismos, esa que se asombra al ver su cara por primera vez, sin filtros ni miedos. Porque al final, los espejos no muestran solo lo que somos, también nos recuerdan lo que fuimos y lo que aún podríamos llegar a ser.